El viaje en el tiempo, una fascinante conjetura que ha cautivado la imaginación humana durante siglos, es un concepto intrincado que desafía las leyes fundamentales del universo, desde las teorías de la relatividad de Einstein hasta las especulaciones de la ciencia ficción. La idea de desplazarse a través de distintos momentos temporales ha inspirado narrativas cautivadoras y debates científicos. En este iceberg, repasaremos algunos de los aspectos y teorías más intrigantes sobre este interesante tema. Te saluda el Pontífice y damos inicio. La paradoja del abuelo es un dilema intrigante en el contexto del viaje en el tiempo. Imagina que decides regresar al pasado y, accidentalmente, evitas que tus abuelos se conozcan. Ahora, aquí está el problema. Si tus abuelos no se encuentran, tus padres no nacen. Y si tus padres no nacen, tú tampoco existes para viajar al pasado. Esto plantea la pregunta: ¿cómo podrías haber interferido en el pasado si no existes para hacerlo? La paradoja del abuelo ilustra un posible conflicto lógico en los viajes temporales, donde cambiar el pasado podría afectar tu propia existencia. Este enigma ha estimulado teorías sobre universos paralelos o la idea de que el tiempo siempre seguirá un curso que garantice la coherencia de tu existencia. En resumen, el viaje en el tiempo, según esta paradoja, podría ser un juego peligroso con las piezas fundamentales de nuestra propia historia. ¿Podrías alterar el pasado sin eliminar la posibilidad misma de hacerlo? Una cuestión intrigante que desafía la lógica y alimenta la imaginación. La teoría de la relatividad de Einstein introduce una perspectiva fascinante sobre el viaje en el tiempo. Según esta teoría, el tiempo no es constante, sino relativo a la velocidad y la gravedad. Si pudiéramos viajar a velocidades cercanas a la luz o experimentar condiciones gravitatorias extremas, el tiempo transcurriría de manera diferente para nosotros en comparación con alguien en reposo. Imagina que te embarcas en una nave espacial a velocidades astronómicas. A medida que te acercas a la velocidad de la luz, el tiempo para ti se ralentiza en comparación con el observador en la Tierra. Este fenómeno, conocido como dilatación del tiempo, significa que podrías experimentar solo unos pocos años a bordo de la nave, mientras pasan décadas en la Tierra. En esencia, la teoría de la relatividad sugiere que podríamos viajar al futuro mediante la manipulación de la velocidad y la gravedad, ofreciendo una visión intrigante de cómo el tiempo puede ser moldeado por las condiciones físicas. Imagina celebrar el año 2100 mientras el resto del mundo aún se encuentra en el 2024. John Titor, un enigmático personaje de principios del siglo XXI, se autodenominó viajero del tiempo proveniente del año 2036. Apareció por primera vez en foros en línea en el año 2000, compartiendo información detallada sobre su supuesto viaje en el tiempo. Según Titor, su misión era recuperar una computadora IBM 5100 para solucionar problemas de incompatibilidad en el futuro. Sus afirmaciones incluían predicciones sobre eventos mundiales y explicaciones sobre la tecnología de su época. Aunque muchos lo consideran un elaborado fraude, otros encuentran intrigante su historia y las coincidencias con su relato y eventos posteriores. La leyenda de John Titor sigue siendo un misterio no resuelto, alimentando la fascinación por los viajes en el tiempo. Su historia captura la imaginación al conjugar elementos de ciencia ficción y teorías conspirativas, dejando a la comunidad en línea y a los aficionados al misterio debatiendo sobre la autenticidad de sus afirmaciones y la posibilidad de que, de alguna manera, sí haya viajado desde el futuro. La máquina del tiempo de H. G. Wells, inmortalizada en su novela homónima de 1895, es un ingenio imaginario que despierta la curiosidad y la fascinación. Concebida por el viajero del tiempo, un personaje sin nombre, esta máquina es un vehículo que permite desplazarse hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. Wells, pionero de la ciencia ficción, no se sumerge en detalles técnicos precisos, dejando que la máquina sea más un medio para explorar las consecuencias sociales y filosóficas del viaje temporal. En la novela, el viajero del tiempo se aventura al futuro distante y al lejano pasado, encontrándose con civilizaciones en evolución y desentrañando los misterios temporales.
La máquina del tiempo de Wells es un símbolo icónico que ha influido en innumerables obras posteriores sobre viajes en el tiempo, destacando la capacidad de la ciencia ficción para estimular la imaginación y reflexionar sobre las posibilidades y peligros de manipular el tejido del tiempo. La intrigante idea de un iPhone en una pintura de 1860 invoca imágenes de un posible viaje en el tiempo o incluso de predicciones extraordinarias. Este concepto a menudo se relaciona con una imagen específica llamada lo esperado, pintada por Ferdinand George Waldmüller en el siglo XIX. En la pintura, una dama sostiene un objeto que algunos interpretan como un dispositivo moderno, similar a un iPhone. La especulación se ha vuelto viral, alimentando teorías de conspiración y fascinación por posibles conexiones entre eras separadas por más de un siglo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este fenómeno probablemente se deba a una coincidencia visual y a nuestra tendencia a buscar patrones familiares en el pasado. Aunque la idea de tecnología avanzada en el pasado captura la imaginación, la explicación más probable es que el objeto en la pintura es simplemente un elemento de la vestimenta de la época que parece, de manera curiosa, similar a un teléfono celular. La teoría de universos paralelos, también conocida como multiverso, añade una capa fascinante al concepto de viaje en el tiempo. Imagina que cada elección y evento en la historia crea ramificaciones, dando lugar a múltiples líneas temporales y realidades. Según esta teoría, si viajaras al pasado y cambiases algo, no afectaría directamente tu propia línea temporal, pero crearía un nuevo universo, donde las consecuencias de ese cambio se desarrollarían. Este enfoque evita la paradoja del abuelo, ya que no estarías alterando tu propia historia, sino creando una nueva. Así, cada posible elección genera un universo independiente. Esta perspectiva ofrece una visión emocionante y compleja del viaje en el tiempo, donde el pasado no es una única línea inmutable, sino un tejido de infinitas posibilidades. La teoría de universos paralelos permite explorar narrativas intrigantes y desafía la noción de una única realidad, ampliando las fronteras de nuestra comprensión del tiempo y el espacio. El Triángulo de las Bermudas, conocido por misteriosas desapariciones de barcos y aviones, ha sido vinculado a especulaciones sobre el viaje en el tiempo. Imagina la posibilidad de que esta área sea un punto temporal inestable, donde las leyes del tiempo se tuercen. Algunos teóricos sugieren que anomalías temporales podrían explicar las desapariciones inexplicables. Desde una perspectiva, podríamos visualizar el Triángulo de las Bermudas como una especie de agujero de gusano temporal, donde las embarcaciones podrían, accidentalmente, cruzar brevemente entre diferentes momentos. Esta idea alimenta la imaginación y ha sido adoptada en la cultura popular. Aunque no hay evidencia científica de que el Triángulo de las Bermudas esté vinculado al viaje en el tiempo, la combinación de misterio y posibilidad temporal agrega un toque intrigante a las leyendas que rodean esta área en el Océano Atlántico. El cronovisor, una fascinante invención que, según el sacerdote francés François Brun, es real. Se presenta como una máquina capaz de visualizar eventos pasados y futuros. Aunque la historia de esta supuesta máquina del tiempo se remonta a los años 60, con el sacerdote italiano Pellegrino Ernetti, Brun le dio notoriedad al afirmar haberla visto y hacer constar que el Vaticano lo posee. Según Ernetti, el cronovisor podía sintetizar eventos históricos y proyectarlos como imágenes tridimensionales. Imagina tener un televisor que te permitiera observar momentos históricos como si fueran programas de TV. Esta idea atractiva, aunque carece de evidencia científica y ha sido ampliamente criticada, ha capturado la imaginación de quienes sueñan con acceder a los secretos del pasado. Aunque el cronovisor es más una leyenda moderna que una realidad, persiste como un ejemplo intrigante de cómo la ciencia ficción y la especulación pueden entrelazarse para crear mitos cautivadores sobre el viaje en el tiempo. La regla de Novikov, propuesta por el físico ruso Igor Novikov, agrega una perspectiva única y cautivadora al viaje en el tiempo.
Imagina que viajas al pasado y, de alguna manera, intentas cambiar un evento significativo. Según Novikov, las leyes de la física conspirarían para evitar que ese cambio ocurra. En otras palabras, cualquier acción que tomes en el pasado ya formaría parte del flujo temporal y no podría alterar el curso de los eventos de manera significativa. Para ilustrarlo de mejor manera, podríamos compararlo con un rompecabezas perfectamente encajado. Intentar cambiar algo en el pasado sería como intentar mover una pieza sin afectar al resto del rompecabezas. La regla de Novikov sugiere que el tiempo está intrínsecamente tejido de manera coherente, impidiendo cambios drásticos que podrían desencadenar paradojas. Esta perspectiva desafía nuestras intuiciones sobre la libre voluntad y la causalidad temporal, convirtiéndose en un fascinante elemento de la especulación sobre los viajes en el tiempo. Es decir, todo ya estaría predestinado, lo que haría imposible modificar cualquier cosa. Imagina que, en lugar de utilizar complejas máquinas del tiempo, podríamos abordar el viaje temporal de una forma más relajada y dormirnos en el presente para despertar en el futuro. La hibernación como forma de viaje en el tiempo se basa en la idea de ralentizar el metabolismo humano a niveles mínimos, similar al letargo de ciertos animales durante el invierno. Podríamos compararlo con una siesta prolongada que te transporta a un futuro lejano. Mientras estás en un estado de hibernación, el tiempo para ti pasaría lentamente, pero para el mundo exterior avanzaría con normalidad. Este concepto ha aparecido en la ciencia ficción, planteando escenarios en los que los viajeros en el tiempo duermen décadas o siglos para llegar a un momento específico del futuro. Esta forma de viaje en el tiempo, aunque por ahora es pura fantasía, abre la puerta a narrativas fascinantes y a la posibilidad de explorar el futuro sin lidiar directamente con las complejidades del viaje instantáneo, y es, posiblemente, la manera más viable de viajar al futuro. El caso del spammer del tiempo sería una historia intrigante que mezcla elementos de ciencia ficción y comedia. Imagina un individuo que, en lugar de enviar correos electrónicos no deseados, descubre una forma peculiar de enviar mensajes a través del tiempo. Este spammer del tiempo se convierte en una especie de bromista temporal, enviando chistes, memes y mensajes curiosos a personajes históricos y eventos pasados. Sería pues una especie de troll que ataca o se inmiscuye con personajes de diversas etapas históricas. De manera amena, podríamos visualizar a este personaje escribiendo mensajes a figuras como Leonardo da Vinci o incluso a dinosaurios prehistóricos, agregando un toque de humor a la línea del tiempo. Sin embargo, los problemas surgirían cuando los destinatarios, desconcertados por estos mensajes anacrónicos, comienzan a buscar al responsable detrás de esta peculiar invasión temporal. Esta posibilidad divertida y única podría explorar las consecuencias cómicas y caóticas de interferir con el pasado a través de la tecnología de comunicación. La teoría cuántica del retroceso añade un toque fascinante al concepto de viaje en el tiempo. Imagina que en el mundo subatómico, las partículas cuánticas pueden retroceder en el tiempo mediante un fenómeno llamado retroceso cuántico. Esta teoría sugiere que, a nivel subatómico, las partículas podrían moverse hacia atrás en el tiempo debido a las peculiaridades de la mecánica cuántica. Podríamos compararlo con la ejecución de un video al revés, pero en una escala microscópica. Si pudiéramos controlar y amplificar este fenómeno a niveles macroscópicos, teóricamente podríamos experimentar eventos en reversa. Sin embargo, en el mundo cuántico, las reglas son extrañas y desafían nuestra intuición, lo que hace que esta teoría sea una exploración emocionante y especulativa sobre las posibilidades del viaje en el tiempo a través de la física cuántica. Imagina los agujeros de gusano como atajos cósmicos, portales intergalácticos que podrían no solo conectarnos con lugares lejanos, sino también con momentos diferentes en el tiempo. Podríamos compararlos con túneles mágicos que te permiten viajar instantáneamente desde un punto a otro e incluso retroceder o avanzar en el tiempo.
Visualiza un agujero de gusano como una especie de puente cósmico, donde el extremo A está en un lugar y tiempo, digamos, por ejemplo, en la Tierra en 2023. Y el otro extremo, el extremo B, podría estar en cualquier otro lugar y momento, como la antigua Roma. Al atravesar este agujero, te encontrarías instantáneamente en el pasado o en el futuro. Esta teoría se basa en las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, que permiten la posibilidad teórica de agujeros de gusano. Sin embargo, hasta ahora, la existencia y la estabilidad de estos atajos cuánticos permanecen en el ámbito de la especulación y la ciencia ficción, pero su concepto sigue siendo una fuente emocionante para explorar las fronteras del viaje en el tiempo. El experimento Filadelfia, un intrigante episodio en la historia de la conspiración, se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Podemos imaginarlo como un gran truco mágico naval. Supuestamente, en 1943, la Marina de los Estados Unidos buscó hacer invisible al USS Eldridge mediante campos electromagnéticos, inspirado teorías sobre invisibilidad y viaje en el tiempo. Según relatos, el barco desapareció de Filadelfia y reapareció en Norfolk, Virginia, supuestamente debido a una distorsión temporal. Sin embargo, este misterioso evento ha sido ampliamente desacreditado como un mito urbano. La historia fusiona ciencia ficción y realidad, alimentando teorías conspirativas sobre experimentos secretos. Aunque el experimento Filadelfia es más leyenda que hecho, su narrativa surrealista persiste como una curiosa pieza de la cultura popular y una ventana a la creatividad de quienes buscan misterios en el pasado. Los doppelgangers temporales añaden un toque intrigante al concepto de viaje en el tiempo. Imagina encontrarte con una versión temporal alternativa de ti mismo en una época diferente. Podemos relacionar esta experiencia con conocer a tu yo de otro momento en la historia, un encuentro surrealista con un alter ego temporal. Esta idea, popularizada en la ciencia ficción, plantea la posibilidad de múltiples versiones de una persona coexistiendo en diferentes momentos del tiempo. Podría ser un yo del pasado, del futuro o incluso de una línea temporal alternativa. Este encuentro con un doppelganger temporal podría desencadenar reflexiones sobre las decisiones y eventos que han llevado a cada versión de uno mismo. Aunque solo existe en la imaginación y la ficción, la noción de doppelgangers temporales agrega una capa fascinante a las especulaciones sobre el viaje en el tiempo, explorando cómo podríamos encontrarnos con diferentes facetas de nuestra propia existencia a lo largo de la historia. En este video, nos dimos cuenta que al explorar la posibilidad de cambiar el pasado, vislumbrar el futuro o encontrar versiones alternativas de uno mismo, el viaje en el tiempo nos sumerge en un reino de curiosidad infinita y desafíos conceptuales, ofreciendo una ventana a lo desconocido en el tejido mismo de la realidad. Te ha hablado el Pontífice y te invito a suscribirte a mi canal. Gracias y hasta luego.